Bueno, muy buenos días nuevamente. Bienvenidos a otro capítulo de La Idea es Esta. Recuerden que es un podcast enfocado en crecimiento personal y en aprender de experiencias de personas que hoy están logrando sus metas a través de haber crecido como personas, haber materializado muchas cosas en lo físico. Y pues bueno, hoy tenemos una experiencia espectacular. Estamos con Jason y con Miriam, madre e hijo. Madre Qué e chévere hijo. hoy poder tener una entrevista familiar, digámoslo así, un podcast familiar. Y nos van a contar su experiencia, cómo a través del crecimiento personal y aplicar muchas cosas en los mercados financieros, pues hoy han logrado metas muy importantes en su vida y muchas cosas positivas. Así es que bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, digamos que al inicio estaba como propuesta la entrevista con mi hermano, pero yo creo que mi madre en ese momento es la mejor vocera de nuestro caso, que ha sido bastante de vaivenes, pero que gracias a la persistencia y precisamente al desarrollo personal hoy se cuenta desde una perspectiva un poquito más amable. Qué chévere. Bueno, para empezar quisiera que nos pusieran un poquito en contexto de, pues, Miriam, si quieres tú, de dónde vienen, qué hacían tradicionalmente, ya para luego entrar como a la labor que desarrollan ahora, pero cómo ha cambiado hoy y digamos que muchas veces nacemos con ciertos patrones mentales familiares. Quisiera que nos contaras un poquito de eso, de cómo era la relación antes con el dinero y con el crecimiento personal. Sí, claro. Bueno, yo prácticamente he vivido acá la mayor parte de mi vida. Crecí en una familia muy tradicional donde se trabaja todo el tiempo para ganar dinero. Tengo, pues digamos que la mayor parte de mi vida trabajé en empresas de flores, trabajé vendiendo comidas. Mis padres tuvieron mucho tiempo negocio de comidas, panadería, entonces de ahí nace pues como la experiencia de saber hacer cosas para vender. Entonces ahí ya empieza mi camino vendíamos comida en empresas de flores, después entré a trabajar a las empresas y ahí empezó como el trabajo muy tradicional. Siempre fuimos una familia pequeña y siempre trabajamos en lo mismo. Siempre fue como un trabajo donde nuestros padres nos decían: hay que ponerse a trabajar, hay que sudar la papita y hay que ganar el dinero y hay que hacerlo de esa forma. Entonces digamos que ya cuando llega Jason a plantearnos, y por lo menos a mí, a decirme que tenía un trabajo diferente, que quería hacer algo diferente, pues como que yo no entendí. O sea, honestamente no entendí. No entendía nada de qué se trataba, pero digamos que ya con el tiempo, pues yo lo único que hacía era como tener fe en él y apoyarlo económicamente. Obviamente pues para mí eso causaba mucho, digamos que nuestro trabajo, como era operativo, nosotros trabajábamos con mi esposo en una panadería. Ya después de yo trabajar en empresas, pues ya llegamos a tener una panadería con mi esposo, pues la panadería de mis padres. Entonces ya empezamos a trabajar los dos y ya como que las utilidades de ese negocio empezaron a irse ya encaminadas a lo que hacía Jason. Entonces lo que hacíamos era, digamos que mi esposo no tenía como esa mente amplia, pues como para decir que podía apostarle a cosas diferentes, sino que él siempre era encaminado también al trabajo duro. Y pues como que yo sí dije, pues siempre tuve como esa fe en Jason y yo decía, no, pues démosle la oportunidad, yo creo que él sale con algo, yo sé que sí. Y ahí como que siempre empecé a apoyarlo. Hubieron muchos momentos difíciles y pues digamos que siempre, para mí siempre, aunque no entendía nada, siempre era como esa fe en que uno a sus hijos los crió de la mejor manera. Siempre les inculqué como el ser responsables, ser disciplinados, y eso como que fue bonito porque en él empezó como a hacer eso como suyo, ¿no? Entonces él como que decía, yo voy a hacer algo, yo tengo que sacar esto adelante. Él como que cada que había una pérdida, él decía, eso es aprendizaje, madre, son inversiones a largo plazo. Entonces yo siempre como que tenía esa fe de que ahí iba a salir algo. Digamos que yo nunca tuve, de hecho mi bachillerato lo terminé ya siendo adulta porque no tuve tampoco la oportunidad de estudiar.
pero ya entra como otro proceso en mi vida y es cuando ya yo empiezo a estudiar, terminé mi bachillerato, ya después llegaron aquí al equipo de trabajo personas que nos empezaron como a inculcar la lectura, el desarrollo personal, empezamos a aprender y pues a mí lo que siempre me ha gustado y en todo trabajo donde yo estaba era aprender. Entonces a mí me ponían a pelar un tallo de flor y yo miraba pues las personas que hacían cosas diferentes y yo decía, si ellos pueden, yo también. Entonces como que siempre en los procesos, en los trabajos también tuve la oportunidad de aprender cosas diferentes y aquí hice lo mismo. Entonces empezaba a leer, empezaba como a entender que había un mundo diferente y que sí se podía hacer cosas diferentes, teniendo como esa mente de poder hacer cosas por las que uno nunca imaginó, de poder sentirse uno merecedor, de que sí se pueden hacer cosas diferentes, de pronto en algo que uno no entiende, que uno como papá, uno dice, ve uno unas rayas ahí, uno como que dice, eso como que no entiende uno nada, y muchos papás dicen, o por lo menos en mi familia les decían a ellos, no, pero ellos que hacen allá encerrados, pero están allá perdiendo el tiempo, que busquen un trabajo, que entonces como que en las familias hay siempre esas tradiciones de que si no es un trabajo que nos genere un sueldo, pues como que no es. Entonces siento que ese cambio en mi vida fue como avanzando y fue como ya digamos que las pérdidas se asumían de una manera diferente y para mí las pérdidas como que no las veía como que ay yo ya perdí y ya volví a perder, sino que seguía apoyándolos y seguía como con la fe de que sí íbamos a salir adelante. Como que la pérdida era un paso más cerca Era del éxito. sí, como que uno se siente merecedor también ya en ese punto de poder estudiar y poder tener uno esa disponibilidad de aprender y esa mente para uno ya a la edad que yo tengo, de decir, se pueden cosas distintas, yo puedo merecerme una casa grande, yo puedo merecerme una finca, quiero muchas cosas, como que en mi mente hay muchas cosas y muchos anhelos que sé que los voy a cumplir porque estamos encaminados en eso y porque uno ya cambia como su chip mental, ya uno dice, se pueden hacer grandes cosas y también va desde la disposición y de la mente que uno tiene para afrontar las cosas negativas y para sacar de ahí un aprendizaje que tenga cosas muy positivas. Claro, excelente. Jason, me parece muy interesante también el hecho de saber de que desde su niñez, bueno, y toda su adolescencia, fue envuelto pues en una vida muy tradicional de ver a los papás empleados, de ver a los papás que digamos estaban dentro de lo tradicional que era panadería, cierto, el trabajo, y pues normalmente digamos uno tiende como a seguir los caminos de los papás. ¿Qué lo lleva digamos a usted a ver un camino diferente? El hecho de saber que hay nuevas oportunidades y en la era digital, que eso es algo que realmente está fundamentado hoy por hoy, pero es muy distinto a la era de lo que venían pues nuestros padres. Entonces, ¿qué lo lleva como a tomar la decisión de emprender en ese? Hay algo chévere, es que yo estudié para auxiliar de vuelo en un inicio, es una carrera técnica, tecnóloga, porque digamos no hubo presupuesto para la universidad, porque con mis padres pues obviamente todos de un salario básico y demás, pero la aviación siempre fue algo que me gustó bastante y yo decía, bueno, no puedo estudiar la de piloto porque la de piloto vale como 120 millones y es solamente un año, no hay el presupuesto ahorita, voy a buscar algo relacionado a aviación y encontré el auxiliar de vuelo, hice la carrera, entré a la vida laboral y bueno, eso es un choque complejo porque ya el tema de la rutina, de los horarios rotativos, en particular el aeropuerto es muy absorbente. Digamos, ahí se trabaja de domingo a domingo, hay como 5 o 6 turnos diferentes. Y aunque a mí me encanta la aviación, yo veía compañeros a mi alrededor que llevaban 10, 15, 20 años en cargos similares y que aunque trabajaban en aerolíneas, ni siquiera habían viajado más de 10 veces a lo que uno pudiese aprovechar en ese ámbito, ¿no? Entonces me dio como la chispa de comenzar a viajar, ¿no? Entonces digamos que en mis tiempos libres iba y comencé a buscar grupos de mochileros, entonces tuve una época mochilera donde me iba así a diferentes lugares y recuerdo mucho que primero en un viaje a Palomino, bueno, por esa zona cerca a La Guajira, estaba en un hostal
cerca a la playa, paradisíaco lugar, y comencé a ver que había varias personas que llevaban un par de meses viviendo ahí en ese hostal, pero estaban trabajando ahí remotamente. Entonces yo como que, bueno, quedé como la espinita ahí. Y tiempo después, ya como comencé a seguir blogueros de viaje, había uno en particular que se llama Daniel Tirado, un man de Medellín, y él estaba mostrando sus historias de Instagram que estaba con un computador, y en ese computador había unas gráficas, y yo decía, fue un tema que me flechó desde el primer momento, que es lo que hacemos actualmente, que es trading en Forex, pero el tema de los viajes fue lo que me dio como el primer paso a decir, hay algo que se llama algo de nómada digital, que se ve mucho en el tema de los viajes, y ahí fue donde comencé a abrir mi mente a buscar algo similar. Yo decía, pues si hay gente que está viajando y está haciendo algo diferente, pues debe haber forma de que yo también lo haga, y entonces digamos que ahí fue como el primer acercamiento a salir o a ver gente que hacía algo fuera de lo tradicional. Como un principio del éxito, ¿no? Si otro lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿por qué yo no? Y digamos que ahí viene una pregunta que yo les quería hacer, y es, ahorita hablaban del tema de la lectura y educarse, audios a través de muchas cosas. ¿Qué rol juega esa educación en poder empezar a evolucionar en las metas personales? ¿O hubiera sido posible el resultado que hoy están teniendo con la misma mente que tenían hace 10 o hace 15 años? No, para nada. Digamos que, por ejemplo, pongo un caso que siempre cuento, y es que en esa época, hace como 5 o 6 años, yo tenía un amigo muy cercano. Sí, digamos que yo no soy de muchos amigos, pero en esa época tenía uno que era muy cercano, con el que salía para todo lado y la pasábamos bien, o sea, muy, muy chévere la amistad. Y también lo había conocido ahí en el aeropuerto. Entonces digamos que uno de nuestros planes, como gente que le gusta la aviación, pues íbamos allá al aeropuerto por la noche, dábamos una vuelta, tomábamos un tinto, nos volvíamos otra vez a Mosquera, y en algún tiempo nos pusimos a soñar con el baloto, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tal si compramos el baloto? ¿Y qué tal si no lo ganáramos? ¿Qué haríamos con el baloto? Comenzamos a soñar toda esa parte. Y efectivamente, de vez en cuando lo comprábamos, cuando pues, digamos que eso iba muy paralelo al tema de los viajes en esa época. Entonces yo dije, no, el tema del baloto está como complejo, pero me agrada lo que estamos soñando, lo que estoy soñando y lo que uno puede lograr hacer, ¿no? Que ayudar a la familia, los padres, hermanos. Y en ese tiempo, como había comenzado a hacerlo, estudiarlo de trading, en el trading se asocia mucho el tema del crecimiento personal, de la lectura, por el tema de las emociones y demás. Y yo comencé a leer un libro que se llama Padre Pobre, Padre Rico, que creo que es el ABC del tema emprendedor. Y no sé si es en el libro o en otro, pero decía que uno era el promedio de las 5 personas que uno se rodeaba, ¿no? Entonces yo comencé a analizar, yo con quién me rodeaba, pues con solo mi amigo, ¿sí? Y aunque era alguien muy chistoso, que la pasábamos bien, me comencé a dar cuenta de conductas de pronto que eran muy negativas de parte de él, ¿sí? Entonces, no, aunque soñamos con el baloto, al rato decir, no, es que el trabajo es una mierda, no, es que la vida es una porquería, no, que es que el amor yo no sé qué, Entonces yo decía, uy, pucha, yo a la final terminaba también como con ese mismo léxico, ¿no? Entonces, ya gracias a comenzar a leer y a aprender de ese tipo de tips, yo como que me comencé como a tomar distancia, comencé como a tomar ese proceso, y gracias a eso yo creo que se comienzan a dar unos pasos importantes, y que uno se da cuenta mediante la lectura que las grandes personas de éxito tuvieron muchos más traspiés que uno, y aún así lograron casos de éxito. Eso por mí. Sí, yo creo que sí. Y aparte de eso, que yo pienso que uno en mi etapa, uno cree que siempre como que esa es la vida, uno crece, sus padres le enseñan a trabajar, uno sigue trabajando. Hay muchas creencias que ese es como lo que uno tiene que ganarse el dinero sudando, y como que yo siento que a mí en lo personal la lectura y eso me cambiaron mucho. Yo era una persona muy mal geniada, tenía, o sea, decían mis hijos, había que arrimarse como que entonces como que la lectura a mí me cambió de una forma
O sea, ya tomo las cosas de una forma muy diferente, tengo un aprendizaje de cada situación, puedo tener un diálogo, puedo tener como esas maneras bonitas de poder ver las cosas y de poder de pronto ponerles ese aprendizaje a de pronto poder pasar alguna situación que uno no tiene prevista y que uno puede hacer las cosas de manera diferente. Yo siento que a mí el aprendizaje, después de que ya pasé mi etapa de joven y no lo pude hacer, siento que para mí ha sido algo muy, muy enriquecedor y ha sacado lo mejor de mí y ha hecho que de pronto en mi relación con mis hijos, con mi familia, en todo mi entorno ha cambiado mucho. Excelente. Además que era, por ejemplo, era una de las personas que por la tarde era Elif y todas esas novelas turcas. Sí, sí, sí. Y ahorita uno la ve sentada, leyendo, creciendo como persona, y yo creo que ahorita como estamos en un equipo de trabajo, pues todo eso hace que todos fluyamos hacia el mismo lado. Claro, la energía fluye. Antes de cerrar ahí ese pedacito, respecto al aprendizaje, antes de conocer el crecimiento personal, pues a través de tu hijo y ese tema, ¿tenías creencias limitantes? O sea, ¿creías que no podías más, que ya esa era la vida, que ya, por ejemplo, en la panadería hasta que me muera, que estabas en la herencia y el negocio familiar? O sea, ¿habían ese tipo de barreras mentales? Total. ¿El crecimiento personal te las tumbó? Total, sí, o sea, y es que tengo por parte por lo menos con mi madre, ella es una persona que trabajó demasiado, ella fue como, tuvo casinos, tuvo panadería, ella hacía el pan, entonces nos enseñó cómo a ese trabajo duro. Yo creo que si a mi vida no hubiera llegado todo este tema, yo seguiría por esa misma, o sea, levantándome a la 1 de la mañana, acostándome a las 8 de la noche, hay que trabajar, hay que pagar, hay que hacer, y creo que el desarrollo personal, el aprender, el poder tener esta otra parte de mi vida, siento que sí le cambia a uno la vida y sí, totalmente, si no hubiera llegado este tema a mi vida, yo creo que sería como la misma persona trabajando duro y haciendo las cosas porque así nos enseñaron, y creo que eso pasa en muchas familias, ¿no? Que nos enseñan a trabajar y que hay que trabajar un horario y que hay que ganar, que si uno quiere tener algo hay que subarlo con la frente y no tiene uno pues como otra opción, ¿no? La relación con el dinero se ve en un ejemplo muy claro, y es que desde que tengo memoria, mis padres siempre eran con deudas, o sea, siempre. Nunca hubo un lapso que me dijeron, no, es que soy el que no se endeuda no tiene nada. Sí, esa filosofía, no, que para tal cosa, deuda, pero deudas de 10, 15 años. Y ya cuando se comenzó a hacer todo ese tema del desarrollo, bueno, todos ir encaminados a un mismo objetivo, pues ya se lograron saldar las deudas en cuestión de meses. Yo creo que ese es como un ejemplo claro de cuando uno sigue por el camino tradicional o en el camino de la rata, que es de Robert Kiyosaki, o en el tema del crecimiento y que más bien el dinero puede hacer venir a uno en abundancia. O saber utilizar la deuda, que existe deuda buena, deuda mala. Pues yo creo que ustedes entremos en contexto realmente pues a qué se están dedicando, pues para entender todo lo que hemos venido hablando. Entonces pues nos pueden contar un poco sobre... Como lo cuento, hace 5 años yo conocí todo el tema del trading, y hace aproximadamente 1 año y medio ya lo hacemos de forma profesional, de forma automatizada. Tenemos un equipo de trabajo, entonces hacemos trading algorítmico en Forex, 100% ya todos dedicados a ello. Y tenemos una empresa que se llama Aurus Club FX, donde ofrecemos diferentes servicios relacionados al mismo tema. Excelente, yo creo que digamos, aunque es un emprendimiento de la nueva era, tiene relación con muchos emprendimientos que cuando uno inicia tiene muchas caídas, tiene muchos aprendizajes, que uno es donde toma la decisión si realmente persiste o se devuelve hacia donde estaba. Entonces pues cuéntenos un poco cómo fue como el inicio de su emprendimiento. El inicio, pérdidas, más pérdidas, frustración, de todo, porque en este tema de inversiones, aunque se ve muy chévere y al inicio las academias multinivel pues yo no soy ninguna de esas, pero sí, yo creo que la mayoría que ha escuchado el tema del trading así por alguna de esas academias lo pintan como ser tu propio jefe, tú vas a generar $1,000, $2,000 al mes,
puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo, bla, bla. Entonces digamos que lo idealizan bastante, pero cuando uno se va a enfrentar al mercado y a operar, ya sale otra personalidad totalmente diferente a uno, en el sentido que, por ejemplo, yo me considero una persona muy tranquila, pero cuando estaba frente a los gráficos ya me invadían todos los pensamientos de avaricia, de esperanza. Entonces digamos que al inicio fue muy duro, pero gracias a comenzar a leer, a tener todos esos aprendizajes, yo decía, no pasa nada, en algún momento esas inversiones o ese dinero que invertimos en algún momento iba a dar frutos, y justamente pasaron como 4 años donde no vimos un peso. O sea, yo en particular nunca tuve una racha, que a la mayoría por lo menos tiene una racha ganadora en algún momento al inicio. La suerte de principiante en mi caso nunca fue así, solo fue pérdida. Pero estaba tan convencido que, pucha, si ya lo están logrando, yo sé que yo puedo hacerlo. Y justamente fue en una milla extra donde yo ya estuve de casa, o sea, estuve a un paso de dejarlo todo, pero en esa milla extra es donde definitivamente se dividen quienes la logran y quienes deciden dejar a un lado. Sí. Digamos, en ese proceso, pues yo sé que uno siempre tiene fe en los hijos, ¿cierto? O por lo menos la mayoría de padres, yo sé que están ahí incondicionalmente con los hijos. Pero hay un punto muy importante, y creo que no es en este emprendimiento nomás, sino en cualquier emprendimiento, porque uno siempre quiere como salirse del molde si no son, digamos, si no somos de cuna empresarial como nosotros, que somos de familias tradicionales. Y hay un punto muy fuerte, y es el tema de la presión social, porque el que se dedica a lo tradicional, pues por lo general tiene un círculo social que está en lo tradicional, ¿no? ¿Cómo manejaron esa presión social y cómo manejar, digamos, respecto a los hijos? Porque siempre mucha gente mucha gente cree que sabe que debe hacer uno en la vida de uno, y muchas veces no sabe ni siquiera qué hacer con la de ellos. Pero la mayoría de las familias pues se dejan impregnar de eso, ¿no? Como que el mejor amigo, el tío, el familiar le dice, oiga, esos muchachos en qué andan, oiga, eso no da. Yo supe de alguien que emprendió en eso y no le dio, o perdió, o montó lo mismo y nada, ¿sí? Como que se basan en lo negativo, y creo que viene mucho al tema de la parábola esta de los cangrejos, que al balde de cangrejos no le ponen tapa porque entre ellos mismos cuando se van a salir como que se jalan. Sí. Y es muy similar a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Como cuando alguien de una familia tradicional quiere emprender, pues como que el resto lo jala, o los amigos, ¿sí? O los hábitos que ya uno trae. ¿Cómo manejaron la presión social, o pues en este caso, cómo manejó la presión social hacia la familia? Porque ustedes era la cabeza de, sí, por lo menos no de la operativa o del emprendimiento en sí, pero sí era como la cara de cabeza, la cabeza de hogar que estaba afrontando todo eso, ¿no? ¿Cómo manejó eso? Bueno, digamos que yo siempre siento que desde la crianza viene la educación de nuestros hijos, y siento que siempre en ese tema yo fui muy unida con ellos. Siempre los crié de una manera que fueran hombres de bien, que con sus principios, entonces cuando mis hermanos o mis padres decían, pero esos son unos vagos que son allá metidos, o sea, había de todo tipo de comentarios. Entonces yo siempre como que hice un nido aparte, donde yo siempre tenía esa fe de que Dios estaba con nosotros y que aquí en esta casa íbamos a hacer algo diferente, y siempre tuve como que no dejé que esos comentarios me afectaran, y tampoco dejé como que se interpusieran en nosotros, y yo tuviera como muchas veces, pero otra vez endeudada, pero con lo que decía Jason, vivía endeudada porque sacábamos créditos. Ya lo último, yo recuerdo que sacamos un crédito y yo les dije, bueno, esta es mi última inversión. Nos fuimos para Ecoplaza, que hay un centro comercial que se llama Ecoplaza, y hice esta reunión como ultimátum. Sí, eso, como que esto es lo último que yo tengo, ya no puedo darles más, tengo que, o sea, ya no alcanzo. Entonces como que junto con la presión de que mis padres que no, que hacen, que los otros, que como que uno llega a pensar de pronto en un momento, sí, de pronto no va a funcionar, y como que, pero entonces yo decía, no, pero ¿por qué me voy a dejar afectar de todo eso? Yo siento que tenemos que hacer las cosas bien, y siento que Jason volvía e insistía en salir con algo. Entonces siempre como que ya lo último que ya estuvimos como dice Jason en ese último paso, yo decía, siempre
con la fe intacta. Siempre aquí nos va a ir bien. Entonces yo tengo la costumbre de decirles cuando tenemos algunas situaciones, todo va a estar bien, de ahí vamos a salir. Entonces yo siempre tenía como la solución para si no podemos sacar de aquí algo, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y siempre tuve como la disciplina de que sí o sí hay que cumplir los compromisos con los que uno con lo que uno adquiere. Si tengo una deuda, tengo que cumplir. Entonces siempre tenía como el plan B para cumplir con las deudas y no me dejaba afectar como en los comentarios ni de todo lo que decía la gente, y creía mucho en ellos. Entonces eso fue como lo que a mí me parece que es como tener esa fe de que nuestros hijos hacen las cosas bien, y que porque fuera un hijo que uno ve que despilfarra el dinero y eso, pues otro sería la historia, ¿no? Pero yo siento que es como la educación y como lo que uno piensa desde su casa, que sí puede lograr y que sí puede hacerlo con sus hijos y que sí se merecen lo mejor, y ellos mismos lo hacen también así y ya. Es que eso por esa cara de la historia, pero yo por otra, es que fueron como al inicio como 2, casi 3 años donde yo estuve solo en el sentido de que le decía a mis hermanos, a mis primos y eso, y nadie me paraba bolas y eso en el tema. Entonces digamos que sí hubo una época de primero uno como creer el cuento, de creer que realmente sería algo que valía la pena luchar contra ello. Y ya después de un tiempo fue que ya al involucrarse mi hermano, el Fabián, ya digamos que mi madre vio como más confianza en el proyecto porque él es como un poquito más aterrizado que yo. Entonces como que, bueno, si Andrés está, pues vamos a darle un poquito más de confianza. Pero digamos que nosotros hablamos de mi madre como inversionista, pero no es que fueran grandes capitales, ¿sí? Porque de pronto la persona que nos ve, no es que de pronto le da, no sé, 50, 100 millones en un solo tacazo, ¿no? Eran, por ejemplo, en el último préstamo que mi madre dice, nos había dado mi hermano a mí, cada uno de a 4 millones, ¿sí? Pero para nosotros eso era todo, ¿sí? Vamos a todo, ¿sí? ¿En qué momento se siente más la presión social? Cuando llega la pandemia y nos quedamos sin trabajo y nos quedamos con mi hermano aquí en la casa de mis padres, sin trabajo, sin algo laboral, y decidimos dedicarnos 100% a sacar ese proyecto a flote, lo cual nos toma demasiado tiempo, pero entonces ahí se nota más el señalamiento, ¿no? Bueno, esos guaymarones, ¿por qué no están haciendo algo? ¿Por qué no van a una flora? ¿Por qué no se dedican? Hacen algo mientras que les sale otra oportunidad, bla, bla. Ahí en ese momento sí se sintió muchísimo más, o por ejemplo cuando mis padres ya tenían la panadería, entonces íbamos y los ayudábamos en ciertas ocasiones, y me acuerdo mucho allá en la panadería, yo estaba como acostado, estábamos como descansando un rato después del almuerzo, una vez así, y por allá en el otro lado, en la otra habitación habían como otros familiares que ellos no se habían dado cuenta que yo estaba ahí, y eso decían, es que yo no sé qué piensan de la vida, que es que bla 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 bla, Que los papás los que es que los papás, que es que... Entonces yo, bueno, respiro profundo, igual pues a la final, y es algo que yo creo que todo emprendedor no está exento de eso, y eso a la final siempre solamente hay que tener claro uno cuál es su objetivo, saber que uno está haciendo las cosas es por bien precisamente de la familia, y precisamente esas personas que estaban hablando eso en ese momento ahorita están siendo beneficiadas de lo que nosotros hacemos. Entonces no es tema tampoco de cogerle rencor y es que porque se dijo en ese momento que no creía en mí, entonces ya no, pues a la final la idea es que todos salgamos beneficiados, pero el punto es que si esos ataques, si uno no tiene como esas bases precisamente de las lecturas y de saber de que las personas de éxito también pasaron por ese proceso, yo creo que quienes no hayan como leído o se desarrollado personalmente, yo creo que toman eso y se destruyen. Claro, eleva el nivel de conciencia. El que no esté preparado para esos ataques decae totalmente, porque y más de la familia, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? A veces la misma familia es la primera en agarrarlo a uno. Entonces, en este caso, pues fue más de afrontar y saber que estamos haciendo algo
por ellos mismos. Entonces, Es como entender que ellos no entienden lo que uno entiende. y está Sí, bien, de esa no pasa forma, nada, pues. sí. Y estar seguro de lo que uno quiere también, ¿no? Sí, y no pasa nada que no entiendan, ni juzguen, porque pues uno, eso también fue otra cosa que aprendimos y uno decía, no, pero es que ¿por qué esa persona no entiende? ¿Por qué, por ejemplo, mi padre no entendía? Y al final, si nos ponemos a retroceder en el tiempo, pues es una persona de campo que sus papás de pronto tampoco fueron como tan afectivos con él, o que el trabajo fue bastante como a lo tradicional de fuerza. Entonces sí, tampoco es el tema de juzgar o decir, no, esta persona yo le voy a guardar rencor porque no creyó en mí, no, sino porque su proceso de vida fue totalmente complejo. Entonces no pasa nada con eso. Creo que hay algo importante en todos los emprendimientos, y es que uno normalmente, bueno, hay dos formas de iniciar, una empíricamente, otra por medio de un padrino, un mentor, ¿sí? O una persona que lo esté guiando por el camino. ¿Ustedes cómo les tocó emprender este negocio, o en el camino se encontraron con un mentor, o cómo hicieron? En este caso, yo me las di de empírico y fue el peor error de la vida. Porque, pues, bueno, sí, porque en ese tiempo había academias, pero no habían tantas y eran costositas. Pero bueno, digamos que esa barrera fue algo que me puse ahí, pero yo decía, no, pues en internet, en YouTube, eso es lo que es toda la información, yo sé que por ahí puedo aprender. Error de la vida, porque en definitiva, si uno quiere aprender algo, definitivamente hay que tener mentores, ojalá desde el primer momento que uno le digan esto es así, hágalo así o no lo haga de esa forma, y se evita uno muchos dolores de cabeza. Por eso yo digo que, bueno, en este caso nos costó casi 4 o 5 años tener resultados, pero si hubiera tenido un mentor desde el primer momento, o sea, y es otra vaina que uno a veces le duele como pagar por educación, pero si uno le dice en un viaje o un celular último modelo, uno va y se endeuda ahí. Pero en definitiva eso no hay que dudar. Si uno quiere aprender algo independiente de cualquier área, invierta desde el inicio en un mentor que ya tenga los resultados que uno quiere. Yo creo que eso es lo primordial. Ya después del camino, obviamente, pues pérdida tras pérdida, ya fuimos como pagando por algunas mentorías. Pero en definitiva el consejo es tener un mentor desde el inicio, paguen por conocimientos. Sí. Ahorita ustedes que dominan muy bien el tema del negocio que ustedes realizan, ¿aún siguen teniendo un mentor o creen que ya no es necesario? Pues digamos, mentor en la parte técnica no, pero sí en la parte de pagar por... ¿cómo se? Crecimiento personal. Por crecimiento personal, por marca, por cómo desarrollar el negocio, llevarlo a otras escalas, por ese tipo de mentorías más de escalar la empresa. Okay. Aunque yo creo que también de eso que comentas del mentor, creo que fue necesario lo que vivieron para darle la experiencia a otra persona, ¿no? Si hubieran tenido el mentor desde el momento uno, pues tal vez ahorita el sabor de lo que están logrando no sería el mismo, ¿no? Creo que sí. como que entre más duro, más fuerte el camino a veces es más rica la llegada, ¿sí? Más gratificante esa llegada. Yo creo que en todos los emprendimientos hay un camino, ¿no? Y creo que el proceso, así sea más largo o más corto, igual tiene retos. En cualquier nicho, sea en lo tradicional, ahorita puede haber alguien que quiera montar una panadería y también es su sueño, ¿cierto? Creo que no hay sueños ni correctos ni incorrectos, cada quien elige lo que le gusta, pero hay mucha gente que se agarra para no ir a luchar por eso de las circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, puede haber ahorita sentado alguien viendo esto y que le gusta el tema o quiere emprender en cualquier otra cosa, pero dice, no, pero es que la mamá le estaba ayudando, le financiaba. ¿Qué decirle a esas personas que creen que en base a la circunstancia es el resultado? Porque probablemente muchas personas pueden arrancar a hacer esto buscando el camino, ¿sí? Pero se excusan en que ustedes tuvieron el apoyo de sus papás. ¿Qué opinan de ese tipo de cosas? Por ejemplo, mi madre fue una de las tantas puertas que yo toqué al inicio. Sí, obviamente primero hacía unas recolectas con primos, después de una moto y una liquidación fue que yo también invertí, lo de mi madre iba a ir de a poco, o sea, sí. Digamos que no es que desde el inicio hubiese sido así, y tampoco, vuelvo y digo, tampoco es que fueran grandes cantidades. O sea, nosotros lo decimos que ya nos apoyaba eso, pero realmente eran de a poquito, ¿sí? Lo máximo que nos llegó a dar fue ese tema del $1,000 cada uno, que son como 4 millones,
que si uno lo ve ahorita no es tanto, pero en ese momento era mucho todo, ¿sí? También el tema de, bueno, lo que les comentaba ahorita de la liquidación y demás, entonces, bueno, el punto es que, en definitiva, primero, como dice el libro que estamos leyendo ahorita, para hacer dinero no se necesita dinero, ¿sí? Primero hay que cultivar el dinero en la mente de uno, ¿sí? Si uno comienza a creer que es posible, que uno ya está comenzando a tener la habilidad o que ya uno tiene como el conocimiento básico para comenzar a formar el emprendimiento o el sueño que uno quiere, el dinero va a llegar de alguna forma. Obviamente hay que tocar puertas, porque si uno tiene un sueño, uno está sentado y no, pero es que ya aquí no es que el dinero no tengo, no, y es que no tengo quien me apoye, pero pues si uno no se mueve o toca puertas precisamente, pues obviamente que va a ser más complejo. Pero el tema sin duda es de primero tener algunas bases de conocimiento sólido pues para uno poder comenzar, y segundo tocar puertas, que eso como decía yo a veces, o de hecho ahorita que estamos buscando inversionistas, bueno, ¿y qué tal si le decimos a tal persona? Bueno, pues tocar la puerta no es entrar, pues nada perdemos si no nos llega a apoyar o apalancar de cierta forma. Entonces yo creo que es más importante primero tener uno la mentalidad correcta, y ahí sí ya el tema del apalancamiento económico pues ya viene por defecto. Yo creo que también se vale cuando uno sueña en grande, y yo siento que en mi caso yo siempre fui empleada, y cuando yo decía yo quiero tener mis cosas, mi casa, entonces siempre en mi vida yo creo que uno debe tener disciplina. Si usted tiene disciplina, así usted tenga un trabajo tradicional y quiera tener un sueño como estos, ¿cómo empiezo yo a hacer que eso se cumpla? Puedo ir ahorrando un poquito de lo que gano. Yo en mi caso sacaba un crédito. También en mi vida, cuando yo empecé a hacer empresa o a tener mi panadería yo siempre sacaba mi sueldo, lo cogía para poder volver a comprar. Entonces como que sacaba un crédito de ahí, de lo mismo que me daba la utilidad del negocio, le iba pagando a Pepito Pérez que me prestó otro poquito, o sea, como que siempre, cuando yo hice algo, lo hice sabiendo que yo quería hacer algo diferente, que quería tener mi casa, que quería tener mis cosas, y que siempre se podía hacer si uno es disciplinado, ¿sí? Siempre fui como disciplinada para tener lo que quería, sabiendo que si no tenía quien porque tampoco tuve quien me apoyara, o sea, nunca me dieron plata, mis papás nunca me dieron, tome mi hijita, le doy el negocio y cójalo, no, me tocaba lucharle, me tocaba trabajar, me tocaba ahorrar, me tocaba sacar préstamos, pero yo creo que la base de todo es la disciplina. Si uno es disciplinado con lo que hace y con lo que tiene, seguramente puede sacar lo que quiera y visualizar y sentirse un merecedor de que lo que uno va a hacer y lo que uno quiere hacer sí lo puede lograr. Y ya, pero no necesariamente, y no en todos los casos hay, como decimos ahorita, quien no apoye o quien le, y siempre, y lo que uno hace con ese esfuerzo y diciendo, yo tuve que ahorrar, yo a veces tuve que de pronto no ir a pasear, no ir a una fiesta o lo que sea, porque tuve que ahorrarme ese dinero, y ahorita estoy disfrutando de eso que sacrifiqué, vale la pena, total. Yo creo que sí, sin duda prepararse. Por ejemplo, en estos días hice un reel de ese que se muestra que ¿por qué no vamos a una fiesta? ¿No? Y yo, no, es que tengo que estudiar. ¿Por qué no vamos a tal? No, es que estoy luchando por mis sueños, ¿sí? Y ya, o sea, con esa comparación de entre fiesta y ya el sueño hecho realidad, pero lo que uno tuvo que sacrificar, que de hecho sí pasaba mucho, ¿no? Con mi ex amigo, entonces, que ¿por qué no vamos a tal lugar? Y yo, no, es que estoy concentrado en mis sueños, y yo creo que se trata de eso, primero uno prepararse mentalmente o tener unas bases sólidas, que ya la oportunidad pues llegará y ya es cuestión de uno saber aprovechar para apalancarse. Creo que los hábitos que uno tiene son los que lo tienen en la situación que lo tienen en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hábitos tuvieron que adquirir y qué situación tuvo que haber pasado para ustedes decir, no, tenemos que cambiar, digamos, adquirir nuevos hábitos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que empezar a leer, empezar a escuchar podcasts, audios? ¿En qué momento o qué situación tuvo que haber pasado en su vida como para ustedes entender de que eso es importantísimo pues, en el ser humano? O sea, digamos que por mi parte, desde el momento en que leí el libro
el club de las 5 de la mañana. De rol. Pero digamos que en ese caso no fue tanto un momento decisivo, sino en el tema de que todo esto en el tema del trading va muy de la mano con el tema del desarrollo personal, de hábitos, entonces digamos que de ahí fue como el primer paso, ¿sí? Pero el segundo más importante fue cuando nos quedamos sin trabajo, que decidimos sí o sí sacar esto adelante. Yo decía, no, es que no hay cabida para no lograrlo, y si lo quiero lograr, entonces sí levantémonos temprano. Entonces a mí me gusta mucho caminar, entonces me ponía auriculares, íbamos para Obregado, me iba a dar mi vuelta por la mañana, me sentaba, tenía mi sesión operativa. El tema de, más que todo cuando teníamos las pérdidas, yo creo que ahí se medía en qué tanto habíamos crecido y tanto nos habíamos desarrollado, porque aun cuando teníamos esos momentos complejos, el tener ya como esos hábitos o ese desarrollo personal, yo creo que nos hacía no juzgarnos tanto, sino bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan de acción? Eso solamente un 3 pies en el camino, vamos a seguir implementando, o sea, en lugar de dispersar nuestra mente, nos centramos más en mejorar más los hábitos, porque gracias a ellos en algún momento iba a explotar el proyecto. Sí, por mi lado, yo creo que fue como el terminar el proceso de estar trabajando tan duro, de madrugar y acostarnos tan tarde, que ya la última etapa de la panadería, cuando ya mi esposo dijo, pues tenía como unos temas de salud por mi parte, entonces mi esposo dijo, no, pues vendemos la panadería y ya. Entonces como que ya en ese cambio que hubo ahí, empezó como el tema de poder estudiar, de poder ampliar como ese conocimiento que yo tenía, de que nunca había podido leer un libro completo, nunca había podido sacarle como ese aprendizaje y ver la vida de otra manera. Ahí fue cuando empezó para mí ese desarrollo personal, empecé a poder sentir que podía ver la vida de otra forma, que había que perdonarme y perdonar a los míos si en algún punto de nuestra vida, lo que decía Jason ahorita, hicimos que las cosas no funcionaran, porque muchas veces no funcionan es por cosas que vienen de atrás, de nuestras generaciones. Entonces es como uno poder sacarle jugo a ese aprendizaje, y de ahí es donde empieza como toda esta etapa en mi vida, que ya ahorita pues estoy con ellos, trabajamos juntos y ya como que cada día sacamos cosas de cada situación, podemos afrontarlas de manera diferente, y ahí es donde empieza como esa historia para mí de poder aprender. Yo creo que sin duda al comenzar a sentirnos merecedores de grandes cosas, sí o sí nuestros hábitos También tuvieron que cambiar para creer que sí era posible. Yo tengo, digamos, un apunte y una pregunta. Tú nos comentabas que tienen como un club de lectura, entre comillas, ¿cierto? Y al inicio nos comentabas que uno es el promedio de las personas con las que se rodea, ¿no? Entonces, si soy pues el emprendedor, si tengo un círculo de emprendedores, voy a ser el quinto, el sexto. Si tengo también un círculo de gente que le gusta ir a la fiesta, voy a ser el sexto que le gusta ir a la fiesta. Y hablaste de cómo en un momento te alejaste de todo el mundo, hasta pues del amigo que tenías en el aeropuerto y esto, y me resuena mucho con algo que escuchaba, y es que si usted no tiene el círculo social con el que le gustaría estar rodeado, quédese solo, adquiera hábitos de las personas con las que le gustaría rodearse, y el círculo social se va a crear solo, el que usted quiere, va a empezar a llegar, o sea, como que lo va a empezar a traer. Me gustaría que nos contaras un poquito de ese proceso, de cómo tomaron la decisión de empezar ya a leer como en familia, como con las personas que hacen parte de la empresa, y eso qué frutos está dando hoy, no tanto en lo económico, sino más bien en lo relacional, como en esa búsqueda del propósito, en esa cercanía como hacia la plenitud. No sé, por ejemplo, al inicio es muy duro, ¿sí? Porque digamos, obviamente uno como ya sí tiene cierta rutina con esas personas que al inicio de pronto no le aportan tanto a uno, entonces digamos que alejarse de ellos es muy complejo, porque uno, no, ¿y qué hago? Y no, me gustaría salir, no, pero es que estoy en ese proceso, me conviene más, no. Entonces digamos que al inicio ese mismo
hay que pasar por una etapa donde sí o sí es muy solitaria, ¿sí? Digámoslo así en cierto aspecto, ¿sí? Y cómo comenzar a atraer a las personas, pues precisamente convirtiéndose uno en una persona de valor para los demás, ¿no? Entonces, digamos, en este caso yo conté con la fortuna de que, como comenzó a vincularse mi hermano y eso, entonces digamos que mi hermano también cogimos con mucha complicidad en crear equipo, en cambiar de mentalidad. Y el tema del club de lectura fue precisamente porque de las primeras personas con las que formamos equipos, que tuvimos como colaboradores, había una pareja que son los que yo te propuse que para hacer una entrevista, que están muy encaminados a ser coach de vida, y ellos nos propusieron el tema del club de lectura, ¿no? Entonces digamos que eso fue una antes y un después, precisamente porque mi madre comenzó a adquirir el hábito de lectura, nosotros también aparte de ver eso como una empresa, o sea, aunque nosotros hacemos trading, no necesariamente deberíamos tener una oficina, ¿sí? Sino que nosotros tomamos o decidimos tener una oficina porque nos gusta tener un espacio donde reunirnos, donde trabajar, porque aunque es algo virtual, el tener ahí la camita cerca, el confort ahí, como que nos da un poquito de dificultad, pero el tener el equipo, un lugar donde reunirnos, donde crecer, donde precisamente ahora que tenemos la posibilidad, o en ese momento que comenzamos a tener la posibilidad de que llegaron personas muy afines con nosotros, y el poder compartir esos espacios de lectura es algo que sin duda ha hecho que la empresa crezca tanto para, digámoslo así, en la manera económica, como también para que todos en el equipo tengamos esa misma visión y vayamos encaminados al mismo objetivo, ¿no? Sí. Cuando llegaron ellos aquí al equipo, Diego y Alejandra empezaron a decirnos, bueno, ¿por qué no leemos un libro? Pero entonces ellos decían, hay que obligarnos a hacerlo. Entonces crearon el grupo y dijeron, bueno, vamos, porque pues no teníamos como ese hábito de leer, entonces ya cuando ellos empezaron a proponernos, dijeron, vamos a crear un grupo, y el que no mande hoy la evidencia, teníamos un plazo de 6 de la mañana a 11:59 de la noche para mandar mínimo un audio de 1 minuto dando qué aprendió de ese capítulo que leyó. Entonces se obligaba a uno a leer y a aprender de paso, y si uno no quería perder, pues le tocaba. Entonces cuando perdía unos 100.000 pesos era la penalidad por no mandar el audio. Algunas personas perdían, que no voy a decir quién es, a veces porque no leían, pero entonces eso nos obligaba como a tener ese hábito de la lectura. A mí no se me dificultaba porque a mí me encanta leer, entonces yo fui como la niña juiciosa del equipo, siempre, nunca perdí, porque me gustaba mucho leer y aprender. Entonces digamos que ahí fue donde llegó ese aprendizaje de nosotros como para implementarlo en el equipo. También tenemos de parte de Fabián, como los lunes en nuestras reuniones, el devocional, que es una parte muy bonita porque también es muy espiritual y compartimos todos en equipo. Entonces todo eso nos lleva a tener como esa mejor calidad de vida, poder ver las cosas de otra manera, poder hacer las cosas de otra manera en situaciones que nos pasen. Entonces es como un aprendizaje muy bonito. Entonces digamos que concluyendo para el tema de la plenitud, o además es que nos ayuda de diferentes formas el tema de la lectura del desarrollo, ¿sí? Porque la primera, la parte empresarial, pues de saber que pues nos pueden suceder muchas adversidades, pero si uno tiene la mentalidad correcta o sabe cómo asumir la responsabilidad o crear equipos y demás, sí o sí la empresa va a salir a flote, ¿sí? Y en el tema personal, porque obviamente en esos libros también hablan mucho de la familia o de los amigos o del círculo cercano, de cómo resolver ciertas situaciones del diario vivir, que yo sé que aquí a muchos nos ha nutrido también de esa parte, no solamente de la empresa, sino de la vida personal de cada uno. Entonces, ese es el valor que le damos al tema de la lectura o de compartir esto en equipo. ¿Adquirieron ustedes hábitos nuevos? ¿Los llevaron a tener un resultado? La pregunta es, ¿se mantienen esos hábitos o se obligaron a adquirir unos más, o sea, otros diferentes para quizás tener otro resultado? Sí, también. El único que no ha continuado es el de levantarme a las 5, pero el resto sí
¿cómo decirlo? Se da uno cuenta que cuando uno deja de aplicar esos hábitos, se queda uno en un nivel de estancamiento, digamos así, ¿sí? Y no lo hablo en el mal sentido, puede uno tener igual unos ingresos buenos y demás, pero queda uno en un nivel si no sigue esos hábitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que lo hablo en lo personal, y volver a retomar esos hábitos full para seguir creciendo y para poder seguir avanzando en el tema de la empresa y personalmente, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia ahora que sabemos que si queremos pasar a otro nivel nos toca llegar a personas que ya estén en ese nivel más alto que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que la única diferencia, aparte de los hábitos, es comenzar a acercarse a personas que ya estén teniendo ese nivel de éxito que uno quisiera. Entonces, por ejemplo, nosotros cómo lo aplicamos en este momento, el tema bueno, gracias a todo este tema del trading y demás, logramos adquirir los carros, la moto, y ahorita estamos, por ejemplo, en un club de carros deportivos, y el tipo de personas que uno se encuentra ahí, hay personas que tienen mucho nivel adquisitivo, y contrario a lo que uno pensara, por ejemplo, la persona que en este caso lidera la rodada y que es como el que más tiene como capital y demás, tú lo ves, es una persona con un estilo muy alternativo, tatuado hasta el cuello, pero con una mentalidad que le explota a uno la cabeza. Entonces, el poder tener esos espacios ahorita nos brinda bastante valor, y yo creo que ese tipo de acercamientos es lo que ahorita queremos para poder avanzar de nivel. Sí, en mi caso yo creo que sí se mantienen esos hábitos, y también pienso que seguir, digamos, por lo menos he tenido oportunidad de estudiar, he hecho cursos, entonces siento que sí le agrega más valor a lo que uno está haciendo y realmente lo que se está aprendiendo, porque sí, como dice Jason, uno tiene la oportunidad de compartir con otras personas. En el club de lectura que tenemos, yo estoy en otro club de lectura diferente de otros países, desde muchos países, entonces hacemos unas reuniones por Zoom mensualmente donde compartimos y conocemos personas que se dedican, uno dice, wow, que eso es gente que hace cosas totalmente que uno nunca imaginó tener como ese acercamiento, y ofrecen cada uno dice qué puede aportar y qué estaría dispuesto a aportarle a los otros compañeros en su aprendizaje. También implementamos un club de evidencias saludables, entonces nos obligamos también a comer saludable. Entonces estamos como en ese avance continuo de poder hacer cosas diferentes, de poder uno tener esos espacios de aprendizaje, y en mi caso yo le saco el mayor jugo posible. Yo me entro, hago el curso de contabilidad, bueno, de cualquier cosa que yo vea que me sirve y que me puede aportar para lo que hago. Bueno, es otro tema chévere en el sentido que, por ejemplo, nosotros hacemos trading, pero yo también en algún momento soy el tema de marketing, de administración y demás. Yo creo que uno como emprendedor definitivamente debe saber de todo un poco, pero en algún momento comenzar a delegar para las personas que saben mucho más que uno. Pero el tema así es que si uno quiere éxito, definitivamente es aprender, todos los días aprender cosas nuevas, aprender nuevas habilidades. Si uno quiere escalar el negocio al siguiente nivel, entonces, bueno, seguir buscando, bueno, de quiénes podemos tomar referencia, cómo podemos tener ese conocimiento. Entonces, es algo chévere porque nunca terminamos de adquirir conocimiento. Bueno, ahora, ¿cuál es el paso a seguir? He escuchado de que han venido hablando mucho del servicio, el tema de que personas que los juzgaron, Jason dijo hace rato que la idea es que ahora nos beneficiemos todos. Con el conocimiento que ustedes ahora tienen, pues creo que el objetivo es beneficiar a muchas personas. ¿Por qué creen que es justo de que las demás personas también se beneficien del éxito de ustedes? Quizás creen que es un principio de riqueza, que se le aporta la plenitud de ustedes, o por qué lo quieren hacer. Los que lo dividimos en dos cosas, igual las dos partiendo precisamente desde el principio de riqueza, de ayudar a los demás, pero por ejemplo, nosotros de las ganancias que tenemos destinamos un porcentaje a fundaciones y demás, que eso casi no lo publicamos porque tampoco la idea es uno como jactarse de eso, pero sí, digamos, gracias a mi hermano que siempre ha tenido la parte espiritual muy presente, destinamos un porcentaje de la ayuda, y ayuda a veces también a familiares, ¿sí? Porque digamos, hay personas o familias cercanas que
ha estado en situaciones complejas y nosotros, bueno, que precisamente pues personas de pronto que en algún momento no creyeron, pero en otros, pues sin importar eso, igual en ese porcentaje hay veces que les ayudamos a ellos, o si lo hablamos desde la parte de terceros que quieren aprender, hay las dos posibilidades. Una, que aprendan lo que nosotros hacemos, que pues cada cierto tiempo damos como apertura a la academia, que es un proyecto nuevo que tenemos, entonces el que quiera aprender pues siempre bienvenido. Y bueno, que por ejemplo en eso de aprender, pues ahorita a esas personas que en algún momento yo quise como brindarles o que estuviéramos juntos y demás, hoy en día, sí, como dice la canción, ya les toca es pagar para poder acceder a ese conocimiento. Pero y está bien, sí, porque es que ahí aplica precisamente una ley base del marketing, y es que definitivamente cuando el conocimiento es gratuito, no se le da el mismo, eso es más que comprobado. Entonces, en cambio, si usted sacrifica o invierte un poco de valor, ya a usted le duele un poco el dinero que usted invirtió ahí y ya dice, bueno, tengo que sí o sí aprovecharlo. Y por otra parte, que es donde de pronto más se benefician a algunas personas, es de la gestión de capital, teniendo en claro que nosotros no captamos dinero, sino pues es mediante una modalidad donde cada uno tiene su cuenta y cada uno maneja su dinero. Digamos que ahí hay un apalancamiento de parte de las personas que les interesa lo que nosotros hacemos, no quieren operar porque están dedicados en sus profesiones y demás, simplemente tienen su mentalidad de inversor y quieren invertir y quieren sacar X rentabilidad, entonces también está abierto como eso. Pero el tema al final, volviendo al inicio, es de que nosotros no nos seguimos en ningún momento por el que dijo Pepito Pérez en aquella época o demás. O sea, realmente nosotros lo que nos ha funcionado muy bien es que siempre hemos tenido las puertas abiertas aún después de todo eso para el que quiera visitarnos, hablar, conversar, tener nuestro punto de vista o aprender de nosotros. El tema es que a la final cada uno libra su batalla, nosotros hemos librado la de nosotros, y si en algún momento podemos impactar otras vidas, pues ¿por qué no hacerlo? Y siempre desde la buena energía y la gratitud del proceso. Y es una oportunidad bonita para uno aplicar lo que aprende, ¿no? Porque si tanta lectura y tanto aprendizaje a uno le deja, o sea, yo ya veo las cosas de otra manera, yo ya tengo ese conocimiento de que muchas personas juzgaron o hicieron cosas basados en lo que ellos en ese momento pensaban o creían. Entonces digamos que es la manera de uno poder aplicar eso que aprendió, poder dejar las cosas negativas atrás, poder darle la oportunidad a la persona o a las personas que quieren hacer algo, que nos quieren, que podemos ayudar, y así puede uno, digamos que a nosotros nos gusta mucho el servicio, ¿no? Eso está muy presente en nuestra casa, y de parte de Fabián también, él es muy espiritual, él le gusta mucho ayudar a las personas, entonces digamos que todo eso lo implementamos también como una forma de poder servir a los demás sin importar qué piensen o qué hayan pensado en nosotros. Hacer como que dice, hacer el bien sin mirar Hacer a quién. el Hacer el bien sin mirar a quién. Hay algo que quería preguntarle a Jason, y ahorita que hablaban del tema de los hábitos, que digamos ahorita has perdido, digamos, un hábito importante que te llevó al éxito que tienes ahorita y bueno, a los resultados que están teniendo. Pero más allá del resultado, ¿qué aprendizaje le sacas a eso que nos estamos dando cuenta en este momento? Que a veces uno como que cumple una meta, de pronto deja de hacer las cosas que lo llevaron a cumplir eso, y hoy ya eres consciente, digamos, ahorita ya fuiste consciente de que estoy estable, pero no estoy creciendo, ¿cierto? Y a veces uno no está tan estable, o está creciendo o está decreciendo, pero muchas veces uno no se da cuenta en qué estado está. ¿Qué enseñanza te deja eso para tu vida y también para las personas que nos están escuchando? Que los hábitos son fundamentales, pero impresionantes. Sí, digamos que cuando una persona me dice, no, es que yo amo dormir, descansar, por mí salir todo el día de la cama, yo, ¿cuánto se está perdiendo uno del no poder implementar ciertos hábitos que lo hagan crecer a uno? Y son esas mismas personas que después están quedando, no, es que el dinero no me alcanza, que es que yo no sé qué. Pues precisamente, si uno quiere que la abundancia o que cosas chéveres pasen en la vida de uno, pues hay que precisamente
tener ese tipo de hábitos o actitudes o de demás para poder crecer. Entonces digamos que la enseñanza es precisamente que todo nuestro presente depende desde el primer momento que nosotros nos levantamos. O sea, desde el primer momento, si uno así como dicen por ahí, si uno se levanta con el pie derecho, con el pie izquierdo, todo influye. Cómo pensamos, cómo tomamos las actitudes. Y yo creo que eso es lo más importante y definitivamente, o sea, los hábitos lo son todo. Así esté uno desde cero o ya tenga uno algo establecido, eso hace la diferencia. Yo recuerdo que Jason, cuando tenía esos hábitos, empezando, él tenía muchos cuadernos y él declaraba, él hacía frases que todo eso como que en él hacía que las cosas le llegaran, porque eso también es un bonito hábito de uno poderse levantar y decir, dando gracias y dando como esa motivación a que el día va a estar bien, que no importa lo que pase, de pronto en ese día todo depende de cómo uno lo tome, y si uno tiene esa mentalidad de que puede estar bien y que puede solucionar las cosas si le pasan, entonces como que siempre motivarse uno y ser muy disciplinado y levantarse uno muy temprano y muy positivo, porque la gente a veces se levanta y ay, es que ese día está nublado, ay, es que va a llover, ay, no importa, o sea, me levanto con toda y hoy es un día ganador. Entonces como declarar uno lo que siente en ese momento y eso se ve reflejado. Ya hemos visto los frutos. Por ejemplo, yo hace poco hace como 6 meses, 7, como bueno, ya hace unos meses tuve un episodio crítico de salud, tuve una peritonitis, y el poder que yo, digamos, aún en estado complejo allá en el hospital, saber que mi familia estaba bien, que podían ir a estar pendiente de mí sin ningún problema, de que toca adelantar las vacaciones de la empresa o que toca pedir permisos, y que todo estaba fluyendo. Yo creo que en medio de esa adversidad mía yo decía, pucha, y eso yo lo logré. Sí, de cierta forma, sí, porque ya aún en esa situación crítica todo estaba fluyendo bien y todos estaban bien en la familia. Entonces yo creo que ahí es donde ya uno más que lo material y demás, es tener como esa tranquilidad en la familia. Yo creo que aquí borran un paradigma que existe, de que dice que no emprendas con la familia. No sé si lo han escuchado. Muchas veces se dice que no emprendas. Si vas a emprender, emprende con un amigo, con una persona que no se ha llegado a la familia, que bueno, pues por diferentes circunstancias, por envidia, porque no se van a entender, porque uno quiere más, porque no quiere que el hermano crezca más que el otro quizás, y estamos borrando ese paradigma. Porque yo creo que los que comienzan a emprender así no tienen precisamente el desarrollo personal que hay detrás, porque hay mucha gente que emprende desde lo técnico, desde lo tradicional, también se puede decir, pero las personas que emprenden desde primero la lectura, desde construirse uno primero, ahí es yo creo que la diferencia, tal cual. Y aquí yo creo que también está muy presente Dios en nuestras vidas. También. Entonces somos muy espirituales, somos muy unidos, entonces eso yo creo que también ha sido como lo que nos complementamos, cada uno hacemos una cosa diferente y como que no tenemos como yo pienso que yo les decía a ellos hace poco, esto lo veo como yo manejé mis finanzas y mi hogar en lo personal, es una sola canasta. Entonces así nosotros manejamos la empresa, una sola canasta. Entonces así sacamos todo lo que hacemos, eso. Entonces como que tenemos eso muy claro los tres y así lo hacemos todo. Entonces como que no tenemos... Bueno, yo creo que todos conocemos gente que tiene dinero pero que en lo personal es bastante complejo. Sí. Yo creo que el diferenciador en este caso es que como todos nos construimos desde cero y para ser la mejor versión de nosotros, ahí es donde ya está la diferencia. Podemos tener o no tener, pero al final vamos a crecer de algún modo. ¿Qué le dirían en este momento? Pues cada uno desde sus puntos de vista, sus roles en este momento en la vida, tal vez la experiencia que es totalmente diferente, pero ¿qué le dirían tal vez a esas personas que hoy quieren emprender pero como que no se lanzan al agua porque creen que no es suficiente, porque creen que no es el vehículo? O sea, digamos que maneras de emprender hay muchas, pero siempre el proceso va a ser diferente, ¿no? Y va a ser probablemente muy tallador, muy duro, muy retador.
¿Qué le dirían ustedes a esas personas que hoy quieren emprender y probablemente el círculo social no los está apoyando o probablemente creen que tienen que tener X o Y circunstancia para poder hacerlo? Y simplemente no emprender por lo financiero, sino también por tener una calidad, una realidad diferente. Por ejemplo, poder ir a la cita de la mamá, del tío, del primo, cuando quieran y no cuando le den el permiso su jefe, por ejemplo. Yo creo que yo les diría que sí o sí no esperen a que haya un momento especial o que diga uno, este es el momento para hacer. Yo en mi vida siempre lo que emprendí, lo que hice, lo hice siempre pensando en que sí lo podía hacer, en que sí merecía tener lo que quería. Entonces yo siento que es como que no esperen que haya un momento, que no esperen que todo esté como alineado para que lo hagan, sino que muchas veces nos toca sacrificar, sí, muchas veces en el momento en el que yo estuve hace 20 años o en este momento, yo pienso que si uno tiene la disciplina y tiene claro lo que quiere, puede sacrificarse y puede sacar las cosas adelante que uno quiera. No importa si uno no tiene ahorita el dinero, si de pronto no lo ayuda la familia, si no lo ayuda el papá, si no lo ayuda la mamá. En mi caso y cuando yo estuve en mi época no lo tuve, y entonces yo pienso que si uno lo quiere y lo puede visualizar y tener claro lo que va a hacer, lo puede lograr sin necesidad de esperar, digamos, un momento adecuado para hacerlo. Así como dicen que hay que lanzarse, ya el suelo No pasa. el suelo no pasa, sí. Entonces digamos que el punto es por eso ha servido el tema de la lectura, porque como vuelvo digo, ya uno ya se da cuenta que los grandes empresarios ya han pasado por aún peores situaciones que uno, pues si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Y segundo, el tema de no hay nada peor que quedarse uno con las ganas de, bueno, y si hubiéramos hecho eso, o si me hubiera arriesgado, ¿cómo es el libro de nuestra mejor amiga Isis? Así es que yo leí un libro de pasos que se llama Pasos de Gigante, entonces ahí habla la autora de que uno, muchas cosas en la mente, ella llama la mente easy. Y si tal cosa, y si pasa esto, y si me enfermo, y si me caigo, y si me voy, entonces decía, no le paren bolas a Easy, o sea, hay que hacerlo, hay que actuar, hay que emprenderlo, o sea, que porque uno muchas veces se paraba y se detenía por hacerle caso a Easy, y Easy es la persona que uno en su inconsciente tiene que dejar de hacer uno muchas cosas porque le da esos temores. El primer enemigo del emprendedor es su propia mente, eso... Y saber que más del 80% de los problemas solamente son imaginarios. Solamente es que tomar acción. Yo creo que ya para ir finalizando, me gustaría como hacer un recogido de lo que realmente me llamó muchísimo la atención. Y es el tema del cambio que ustedes tuvieron que hacer o que se dieron cuenta y fueron conscientes de que con esta mente no voy a llegar donde realmente quiero llegar. Con esta mente sigo en el estándar donde estoy. Entonces tengo que hacer un cambio, una transformación realmente en lo personal, que si quiero ver resultados en lo externo, debo de ver resultados primeramente en lo interno, o sea, en mi mente, en mi ser, en mi nivel de conciencia, en la espiritualidad, en todo lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Entonces realmente es un mensaje muy claro a las personas de que lo que decía ahorita, personas que se quedan tanto tiempo, digamos, en una cama durmiendo y no, me quedo acá porque no veo qué hacer, pues empiece por empezar a crecer en sí mismo, que eso en cualquier momento lo puede hacer, si no está emprendiendo, si está como empleado, si está como estudiando, esté haciendo la actividad que esté haciendo, empiece por crecer en lo personal y pues se va a empezar a dar cuenta que sí hay algo que hacer en lugar de pues estar quedándose pues literal perdiendo el tiempo, ¿cierto? Pues tanto tiempo en campo. Bueno, digamos, por ejemplo, no es solo para emprender, sino simplemente para ser la mejor versión de uno. No hay nada más chévere que uno, así sea en el ámbito cercano que sea la familia de uno, sentir que uno fue como factor de cambio en este primer círculo y que tus papás están ya ahorita teniendo otra mentalidad o que gracias a lo que uno hace o a su propia mentalidad ya sus hermanos están más cercanos a uno. Entonces no sesgarse a que lo que ellos hacen es porque están emprendiendo, no quieren otro tipo de cosas, no, sino porque lo que nosotros o el crecimiento o el desarrollo personal, así sea para impactar en el primer círculo cercano, es totalmente una alegría y una satisfacción impresionante. Lo otro con lo que me quedo es el don de servicio.
soy muy apegado a ese tema, pero hay una controversia ahí en el tema de que yo quiero que todos crezcan, pero entonces ahí, o sea, la mejor forma de ayudar a que otras personas crezcan es creciendo uno mismo. De esa forma, digamos que va, ¿cómo lo dijera? Va a influir en el crecimiento de todos realmente, pero muchas veces digamos, ay, yo no me compro esa moto porque pues mi hermano no se la puede comprar, entonces se queda uno como estancado sabiendo de que realmente si usted crece, lo jala, si usted crece, lo jala, y de esa forma es que realmente vamos a crecer todos. Y me gusta muchísimo de que ustedes estén muy unidos con ese tema del servicio, porque realmente pues lo dicen los grandes libros y los grandes filósofos y los grandes mentes millonarias realmente del mundo, de que si pongo el servicio primero, el dinero va a llegar como consecuencia del servicio que realmente estoy prestando. Entonces digamos que esas fueron las cositas que pues a mí más me gustaron, me llamaron muchísimo la atención. Entonces no sé, Eduardo. No, pues yo me quedaría aquí hablando mucho tiempo de todo lo que hemos aprendido hoy. Me gustó mucho el tema de tumbar el paradigma de poder emprender con la familia, ¿no? Sí. Pero también es muy importante y por eso creo que está eso en la sociedad de que con la familia no haga negocios y es porque no hay un crecimiento realmente de las personas con las que se hace el negocio. El diferenciador realmente no es la familia, el diferenciador realmente es hacia dónde va la persona con la que yo me asocio y en este caso si no crece, digamos, de adentro hacia afuera, pues probablemente es un negocio que no va a llegar a un feliz término. Como es adentro, es afuera, dicen, ¿no? Lo segundo, pues digamos que en cualquier camino de emprendimiento, no importa el nicho, ni el mercado, ni la línea empresarial, se requiere de ir aumentando uno su valor personal, de invertir en uno mismo. Creo que o sea, la inversión en uno mismo siempre es ganadora, porque cuando uno invierte en uno mismo, pues inevitablemente está invirtiendo en su familia, en su empresa, en su emprendimiento, en su círculo de amigos y está generando un impacto. Y lo más bonito pues de esto es poder verlos trabajar en familia, poder ver cómo la persistencia en una decisión hizo un cambio en el mediano y largo plazo, llamémoslo porque realmente fueron 5 años, que tampoco es un largo plazo, pero yo sé que persistir 4 años y medio sin ingresos, con deudas, con la presión social, no deja, yo creo que por más crecimiento personal que uno tenga, no deja la cabeza de tener las inquietudes de será que sí es, este sí es el camino, y realmente a veces no es el camino, sino será que yo ya estoy preparado para que llegue a mí la abundancia, y es un claro ejemplo de que la persistencia paga, de que ser fiel a sus sueños paga, y de que siempre que haya una muy buena intención los resultados se van a dar, porque siempre yo creo que la intención fue ver mejor a mi familia, poder darle libertad a mis padres, poder ser dueño de mi propio tiempo y lo más importante en este momento y que hoy nos dimos cuenta es poder mantener lo que me ha llevado a ese resultado, que son los hábitos. Si no, ahí creo que se forja como un punto de llegada y de ahí para allá es muy difícil seguir creciendo. Yo creo que el punto de llegada nunca está, siempre el camino como que es el éxito, ¿no? El cumplimiento diario de esas metas, así haya o no haya un resultado financiero, pero creo que el éxito radica en que yo me cumpla día a día y sea fiel a mis sueños, fiel a mis hábitos y fiel a lo que quiero construir. Entonces yo creo que me quedo con eso. De verdad que muchísimas gracias pues por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Es una experiencia maravillosa realmente haber podido hablar con ustedes. Y nada, no sé si tengan algo más por decir antes de despedirnos. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir nuestra historia, de verdad que esperamos que sea de enseñanza para las personas que nos ven, de que los sueños sí se pueden cumplir y de que si uno hace las cosas de la mejor manera, teniendo a Dios presente en nuestras vidas y haciendo las cosas bien, se pueden lograr. Eso, y por mi lado, en definitiva, saber que todos los procesos son diferentes, digamos que nosotros ahorita lo que promovemos también es no se dejen guiar tanto de las personas que hay en redes sociales, que aparentan una vida o un emprendimiento perfecto, todos en todo proyecto y demás hay vaivenes. ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Cómo nosotros hemos aprendido a sobrellevar esas situaciones con base al desarrollo personal y a los hábitos? Eso va a hacer la diferencia en todo lo que hagamos. Así que de mi parte de nosotros, muchas gracias por la invitación y pronto los invitaremos a una rodada para que nos acompañen y vivan la experiencia. Muchas gracias, ya, muchas gracias.
Y a todos los que están aquí presentes en el canal, gracias por estarnos acompañando. Recuerden suscribirse, compartir y nos vemos en un próximo episodio de La Idea es esta. Hasta luego.